Hola, bienvenidos a CFO Digital Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo y yo soy su host del día de hoy. Y hoy es un día especial. Es un día especial porque tenemos a un invitado de lujo. El día de hoy tenemos a Alberto Soto, el CEO de Tunart. Alberto, bienvenido. Juan Luis, bienvenido, muchachos. Qué placer tenerlos por acá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, perdón que te interrumpa, pero la verdad que yo estoy emocionado que Beto está aquí con nosotros. Beto es un bueno, a mí la verdad que emprendedor no me gusta, es un empresario. La verdad, hemos tenido muy buena relación comercial en general con toda su empresa y su equipo. Hace un año le hacíamos la propuesta del CFO Digital, ¿verdad? Acaba de nacer el pequeño hijo del CFO Digital, ¿verdad? Que hoy ya es un podcast desde hace como un mes. Y esto en realidad por gente como Beto que la verdad no lo entendió la primera, ¿verdad? Estábamos en un evento que por cierto vos también estabas ahí. Ay, qué casualidad. Todavía no te habíamos fichado para Analytics, ¿verdad? Y nos presenta un amigo francés y nos dice, mira, tenés que hablar con Beto, ¿verdad? En cuanto le dije financiero, y ahora ya sé por qué, ¿verdad? Le hizo clic con Beto. Beto es una persona muy financiera, es un gran empresario, tiene una gran visión. Tengo amigos en común con Beto y me dicen, mira, ese cuate es éxito puro. Pero aparte de eso, ¿verdad? Me gusta mucho porque muchas de las cosas que he escuchado de Beto es no solo hacer dinero, no solo ser exitoso, sino también dejar algo, y tiene muy impregnado el tema de Guatemala. Trabaja en una industria que la verdad le ha dado 3 vueltas. Ya vamos a pedirle que presente su empresa, que presente a Tunart, la evolución de Tunart, que ya por el nombre pues ya tenemos una idea. Y bueno, Beto, bienvenido, gracias por tu tiempo. Gracias, Juan Luis, buena onda por esa introducción. Sí, la verdad que... Yo estoy emocionado, perdón. Me imagino que te presentó pan con frijoles. Ya terminemos el podcast. Ya fue suficiente. ¿Cuántos de aquí? Sí. Ay, no, hombre. Pero bueno, pues Beto, contanos un cachito de Tunart. ¿Cómo empezaste? ¿Dónde está ahora? Sería interesante también que toques un poquito de este ecosistema emprendedor, que yo creo que cuando Juan Luis dijo, mira, no sos un emprendedor, sos un empresario, a veces la gente se queda metida en el rollo de emprendedor para siempre, ¿va? Y yo creo que querés ser emprendedor para ser empresario en algún momento. Sí, usualmente primero hay que empezar emprendiendo, y si el emprendimiento le va bien, tarde o temprano se convierte en una empresa, ¿verdad? Eso es lo que uno espera, que se convierta en una empresa. O si uno tiene una herencia, puede pasar de nada a volverse empresario, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que hereda un negocio familiar o lo meten a la corporación familiar, o se puede volver empresario sin tener que haber pasado por ese proceso emprendedor. Tunart, ¿cómo empezó? Pues Tunart empezó con el descubrimiento de un problema. Ahí sí que no empezó como una idea, empezó como ver un problema y seguirlo, ¿verdad? Es así como cuando uno encuentra un hilito, ¿verdad? Y uno va jalando y a ver a dónde lo lleva. Entonces fue eso, en el año 2018. Yo me dedicaba de lleno, pues, a vender café y té a restaurantes, hoteles. Ese era mi emprendimiento, ese es emprendimiento. Y en una reunión con el dueño de un restaurante de sushi, pregunté de pura casualidad, bueno, yo estaba en esa reunión ofreciendo café y té, ¿verdad? Pero estando ahí y viendo el menú y viendo que había mucho pescado crudo y mucho pescado en el menú en general de ese restaurante, por pura curiosidad pregunté si ese pescado era nacional, o sea, que si era de Guatemala el producto, y me dijeron que no es nacional, es importado, el producto nacional es de muy mala calidad, no nos podemos arriesgar a enfermar a nuestra clientela, darles un producto de mala calidad, no podemos arriesgar nuestra reputación, los proveedores locales pues son muy informales, inconsistentes, sí. La calidad no es buena, preferimos trabajar con producto importado. Entonces le dije, ¿importado de dónde? Y mandó a llamar al chef para que el chef trajera ahí sí que filetes de pescado congelados, y decían producto de Vietnam.
Y dije, a la gran de Vietnam, si está lejísimo Vietnam, y es miles de kilómetros de distancia, y Guatemala, Ciudad de Guatemala está a 2 horas del Pacífico, y a máximo 4 o 5 horas del Atlántico. Tenemos acceso a 2 océanos. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de vender ni siquiera aquí nomás nuestro pescado? Porque tiene que venir de tan lejos. Me pareció extraño, ¿verdad? Y molesto, ¿verdad? Más allá de extraño, molesto. O sea, más cuando uno tiene un sentido de patria y de nación, ¿verdad? Saber de que son ingresos que se le están dando a los vietnamitas y no a los chapines. Cuando se le compra a un vietnamita y no a un chapín. O sea que cuando viste ese problema, más que verlo como una oportunidad de negocio, te pareció 100% curioso. O sea, Ajá. te chocó. Ajá, en ese momento fue pura curiosidad. Ahí, en ese momento, no había olfato empresarial, nada. Ahí solo fue curiosidad y molestia. O sea, a mí sí me molesta cuando algo fácilmente puede ser hecho por un chapín y proveído por un chapín, y que no sea hecho por un chapín, sino que tenga que ser hecho por alemanes, chinos, vietnamitas. Al final, eso es lo que mantiene a nuestro país en la pobreza, realmente, porque ¿qué es lo que hace que un país sea pobre? La falta de ingresos, ¿verdad? La falta de ingresos en la población. Primero, la falta de ingresos en las empresas, ¿verdad? Que no pueden dar suficientes trabajos. Entonces, no hay ingresos para la gente trabajadora, para la clase. Me imagino que el café y té que vendías era guate. Sí. Sí. Lo que pasa es que hay Sí. un común denominador ahí, ¿va? Vos ya venías vos con esta escuela, por así decirlo, de vender un producto nacional y hablar bien de un producto nacional, lo cual fue el té y el café. Sí. Cuando llegas al pescado, seguro no fue fácil venderlo, pero ya tenías este sentimiento de orgullo, este sentimiento de puedo hablar bien de un producto porque es de Guate, y más que mi comprador es de Guate, tiene él que comprarlo, o sea, a menos de que sea color rosado, púrpura, de que sea algo alienígena. Bueno, que no cumpla con la calidad, Sí, digamos. que no cumpla con la Que calidad. sabemos que ¿verdad? igual el café es... Que uno no puede comprar guatemalteco solo por comprar guatemalteco. Realmente, Claro. la calidad y el precio van antes. Porque ya así, la valoración de, es nacional, Guatemala, eso ya es emocional, ¿verdad? Es emocional. Entonces, lo que nunca puede faltar es la calidad, y la calidad a un precio competitivo, ¿verdad? Porque uno puede ofrecer algo de excelente calidad, pero si el precio está por los cielos, tiene que haber una relación calidad-precio, y una vez eso se cumple, el hecho de que algo sea nacional puede ser un valor agregado, pero es un valor agregado emocional. Sí, lo que pasa es que fue un trigger emocional para vos también. Para mí fue un trigger ser emocional. tan persistente en la búsqueda. Sí, entonces fue investigar, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo los vietnamitas bien y qué estaban haciendo los guatemaltecos mal? ¿Cómo los vietnamitas podían vender su pescado del otro lado del mundo y nosotros no podíamos vender nuestro pescado ni en nuestra propia... Ni a 4 horas. Ni a 4 horas. Exacto, ni a 2 horas. Así es como Beto entiende ese problema, digamos. Ajá, exacto. Entonces, estás en la U, estás con tu emprendimiento, ya Sí. estás viviendo solo. ¿Y qué pasa en la cabeza de Beto después de que ya debería irse a descansar o hacer tareas o lo que fuera? Empieza a investigar. Búsqueda obsesiva de las buenas prácticas en la industria de los pescados, en la industria del mar. ¿Qué es lo que hacían bien los asiáticos? ¿Por qué los asiáticos pueden vender su pescado en todos lados? Aprender de ellos en internet, ver videos en YouTube, leer artículos, leer documentos. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Las famosas BPM, buenas prácticas de manufactura, en este caso alimenticia, específicamente productos del mar. Y se puede saber qué especie fue, porque decías, entonces hablábamos fuera de micrófonos que viste la especie, Con no sé esa- si tomaste nota, le tomaste una foto, o esa especie fue la que dijiste. Esa especie fue atún. Okay. Específicamente atún aleta maría, nombre científico Tunus albacares. Esa fue, recuerdo, la primera vez que yo vi ese nombre científico fue en esa etiqueta. Yo de pescados no sabía nada, ni muy comérmelos, porque ni muy me gustaba el pescado. Imagínate. No me gustaba ni el mar, a mí no me gustaba la playa, qué calor, yo soy muy blanco, me quemo.
no eran sinónimos, es decir, eran antónimos. Alberto y el mar eran antónimos. Curioso. Pero ahí sí que el billete, ¿verdad? No. Bueno, pero eso es después. Ahorita estás ahí y empezás a investigar obsesivamente, Ajá. que es una de tus características. Investigar obsesivamente en las noches porque era el único momento en el que me daba tiempo. Y ya sabiendo cuáles eran las buenas prácticas en Asia, bueno, vamos a ir a compararlo con las buenas prácticas en Guatemala. Porque partimos a partir de una hipótesis, que si el producto de Asia era igual al de Guatemala, porque viendo el nombre científico, ese mismo pescado estaba en las costas de Guatemala, partiendo de que era el mismo pescado, Ujú. ¿verdad? Y que la calidad guatemalteca se estropeaba versus la calidad asiática no se estropeaba, partimos de esa hipótesis de que el problema no es el pescado, sino que es la manipulación del pescado en la cadena de valor. Entonces, ya sabiendo las buenas prácticas, me voy al puerto los fines de semana a entrevistar pescadores. De detective. Fui a dar a un lugar que se llama Buenavista, es ahí en Puerto San José, Ajá. donde están los pescadores artesanales. Ahí llegan, ahí traigan las lanchas. Y hablarles, mira, ¿vos qué pescas? Mira, ¿y alguno de ustedes pesca atún? Ah, sí, aquella lancha de allá pescan atún. Entonces, ahí di con Julio, me acuerdo. Ese fue el primer pescador que me atendió. Y mire, don Julio, ¿y usted pesca atún? Ah, cae de vez en cuando, pero lo tiramos. ¿Y por qué lo tiran? Que la carne es negra, a la gente no le gusta, no tiene valor. Y si lo dejamos pero para usarlo de carnada, para pescar tiburón. Okay. ¿Y qué? ¿Tiburón si pescas? Sí, tiburón, nos dedicamos a la pesca del tiburón. Ah, mucha. Y mira, y cuando salís a pescar, ¿qué llevas? Mira, esta lancha va a salir a pescar, pero casi no lleva hielo. Ah, es que el hielo es muy caro usted. Pero igual nosotros hacemos viajes cortos. Entonces el pescado viene fresquito. Nosotros nos quedamos poco tiempo, no somos que esos barcotes, ¿verdad? Que hacen un mes en el agua. Eso sí, nosotros pesca de un día a otro. Mire el pescado. Y así, entonces ellos, a su criterio, el pescado que ellos entregaban era buenísimo. Y efectivamente, porque ellos lo que ven, ellos ven la calidad hasta que ellos la entregan, ¿verdad? Y el pescado efectivamente en tiempos era fresco. El problema es que si no lleva suficiente cadena de frío, no lleva suficiente hielo, no hay buenas prácticas en la manipulación de ese pescado, la calidad se estropea sin ellos verla. Porque el peor enemigo en la cadena de suministro del pescado es la bacteria. Y la bacteria es invisible, es un enemigo invisible. Entonces, ellos no están viendo el daño que se le está generando al pescado cuando ellos no entregan, cuando ellos no lo enhielan bien y cuando no lo procesan bien. Entonces era algo que ellos realmente... Y otra cosa es que no les importaba tampoco, porque una cosa es, mucha gente sabe que no es bueno llevar suficiente hielo, ya lo saben, ya saben de que hay bacteria, aunque no la vean, pero tampoco tienen un incentivo económico a cambiar sus prácticas, porque dicen, ¿por qué voy a llevar más hielo si el hielo es más gasto? Claro. Especialmente que en ese momento ellos me decían de que el hielo lo compraban en Villanueva y tenían que pagarle un flete de Villanueva al puerto, porque la única fábrica de hielo estaba en Villanueva. Entonces compraban 1000 libras de hielo, llegaban 600 al puerto, se derretían en el camino 400. Entonces, no solo el costo del hielo, sino que la pérdida de producto, entonces eran muchos costos para los pescadores. Y para que ellos van a invertir en gastar más hielo, si al final van a vender el pescado al mismo precio. Entonces había dos problemas, un problema de mercado, porque ese es el famoso ciclo vicioso, donde como no tengo calidad, vendo barato. Como vendo barato, no tengo buenos ingresos. Como no tengo buenos ingresos, no puedo invertir en calidad. Entonces mi producto es malo. Como mi producto es malo, vendo barato. Como vendo barato, no tengo ingresos. ¿Se dan cuenta cómo se va repitiendo? Es un círculo vicioso. Entonces, ahí entendí que el problema no estaba tan fácil de resolver, ¿verdad? Había que atacar el problema desde dos frentes, como una guerra de dos frentes, ¿verdad? Está del lado comercial y del lado también de calidad, ¿verdad? E inocuidad. Entonces, no solo hay que hacer mejoras en la calidad de la producción,
y en las capacitaciones, en los métodos de pesca y la calidad en las etapas de la pesca y todos los procesos involucrados, sino también una obtención de mejores clientes, ¿verdad? Ok. Ah, complejo también porque vos llegabas a esta comunidad de pescadores como un foráneo, ¿no? Alguien de la ciudad, alguien que no es conocido en el puerto. Totalmente. Y vos lo dijiste y lo capté cuando dijiste, don Julio fue uno de los pescadores que me atendió. Entonces dije, bueno, o sea, ni cuántos no te atendieron Sí, antes, ¿verdad? y hay gente que viendo cómo sacarle el billete a uno, gente aprovechadísima, ¿verdad? Entonces, realmente es una labor de uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? No es tan fácil, pero... Tengo una pregunta. ¿Cómo salta Beto, curioso, obsesionado, ve la oportunidad, pasa sus incomodidades a pesar de que no le gusta, pero la curiosidad por resolver este problema que seguro tiene una solución, que ves dos frentes, y como dice Beto, bueno, voy a hablar con José, que es uno de tus socios, creo que hay otro que... Enio, se me ha ido el nombre, y propone el negocio, ¿verdad? Porque tú estabas, me imagino que no te iba mal con el otro emprendimiento, ¿verdad? Ajá. ¿Y dónde viene esa parte mente financiera que tenés de decir, bueno, sí puede existir este mercado, tal vez adentro de Guate no tanto, creo que así empezó, vamos a hacer esto que quiero que tú lo contés, y cómo da ese salto a hacer ya un emprendimiento ya con socios, ya con arriesgar capital, bueno, hagámoslo en serio. Ok, buenísima pregunta. Pues porque comprobaste tu teoría, ¿no? Ajá, sí. Entonces, es lo que nos estás diciendo. Sí. Me fui al puerto porque voy a comprobar. La teoría es que el pescado sí es bueno. Es la manipulación la que estropea la calidad. Correcto. Entonces, ya aprobando la hipótesis de que efectivamente era la manipulación humana en la cadena de valor en Guate que arruinaba la calidad del pescado, dije definitivamente aquí hay un problema que se puede resolver. ¿Cómo? Fácil, aplicando lo que hacen en Asia, aquí. Ese es no-brainer, ¿verdad? O sea, dicho es bien fácil. Eso te iba a decir. Lo malo es que aquí no hablan vietnamí, no, dicho es bien fácil cómo mejorar la calidad. Entonces, ¿cuánto va a costar mejorar la calidad? Entonces, también empezar a hacer medio números, ¿verdad? Entonces, porque cualquier resolución de problemas, la respuesta, eso es lo que a mí me da risa de los consultores, ¿verdad? Ay, hay que hacer esto, yo quiero dar consultoría, qué rico es solo venir y tal. Decirlo. Ajá, decirlo, venga, siéntese, hágalo, financielo, ¿verdad? ¿Qué es el tiempo, verdad? Y es complicadísimo, entonces... Trate con los pescadores. La ejecución es realmente lo más difícil, porque la solución en menos de 10 segundos la dije, así de fácil. Entonces, empezar a hacer números. ¿Cuánto iba a costar esa solución? ¿Verdad? Camiones refrigerados, plantas de proceso, fábrica de hielo, y mucho de eso es porque yo ahora yo fácil te puedo hacer un presupuesto y con un 80% de certeza, pero yo tenía 20 años, jamás en la vida había yo oído del tema, sabido del tema, no tenía costos de referencia, nada. Entonces, ¿cómo rayos haces un presupuesto? Entonces, mi presupuesto rascuache me dijo que necesitábamos una inversión de más de $300,000. Okay. Solo así a los rascuache. Al ojo por ciento, me dijo un cliente hace poco. Ajá, cabal. Así al tanteo con el... Bueno, ya sabiendo más o menos cuál es... Porque una inversión requiere dinero y tiempo. Y si sale mal, perdiste tu dinero y tu tiempo, ¿verdad? O el dinero de los demás. Y eso es peor. Entonces, hay que ver el tamaño del mercado, ¿verdad? Porque vos sabes que una inversión, decir $1 millón, ¿eso es mucho o poco? Depende, es relativo, depende de la industria, depende del tamaño del mercado. Entonces, solo se me ocurrió ir al MAG a preguntar información de importaciones, sabiendo que el pescado era importado, o sea, que viene de afuera y entra a Guatemala, tenía que tener su registro del MAG. Cualquier producto alimenticio tiene que ser aprobada su entrada por el MAG. Entonces ellos, en teoría, tenían que tener información estadística de las importaciones. Y por lo menos en aduana el valor de las facturas, ¿verdad? Entonces, efectivamente me fui al MAG
Y lo bueno de ser estudiante, que con carnet de estudiante les dije que estaba haciendo un estudio en la universidad y que no sé qué, sí, venga, venga. Y me dieron los Exceles, iba ahí viendo los Exceles del MAGA y varios millones de dólares. Dejémoslo así, el tamaño de mercado, solo Guatemala. Dije, bueno, solo tengo la información de Guatemala. Guatemala es el país más grande de Centroamérica. Podemos asumir de que la mitad va a ser El Salvador, una cuarta parte va a ser Honduras, a Nicaragua no lo tomé en cuenta, a Costa Rica la mitad de Guatemala y Panamá la mitad de Guatemala. Entonces hice lo que era el tamaño de mercado de importaciones Centroamérica. en Centroamérica. En ese momento yo no pensaba en exportar a otros países, realmente. Solo estaba pensando en Guatemala y Centroamérica. Y dije, bueno, es una industria con un tamaño lo suficiente como para poderme enfocar en esto. Porque yo ya había cometido un error anteriormente de que me metí a un emprendimiento que sí era un océano azul en oportunidad, pero en tamaño era un charquito. Entonces no es un océano azul, es un charco azul, ¿verdad? Entonces yo no quería tirarme a otro charco azul. Claro. Yo quería tirarme a un océano azul. Y creo que me tomé... Y lleno de atunes. Me tomé muy literal ese océano. Ese océano azul, porque literalmente al océano azul me metí. Sí. Y cada vez más, creo yo. Ajá, cabal. Entonces, sabiendo que el tamaño de mercado era grande, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿cómo puedo ser competitivo? Porque al final, una cosa es tener la inversión y todo, pero otra cosa es competir. Claro. Dije, no estoy compitiendo contra un salvadoreño. El producto no viene importado de Shela. El producto no viene importado de aquí nomás. El producto no viene importado de México. Si el producto viniera importado de México, te la pensás dos veces, porque decís, los mexicanos están cerquita. Y son enormes. Y son enormes. Pero nuestro competidor era Asia, y Asia está bien lejos. Yo dije, por lo menos el costo logístico y los días de inventario me hacen más competitivo. En los días de inventario es súper clave. Ese es, en el mundo de las finanzas no solo es el costo del producto, sino los días de inventario del producto, porque al final para hacer dinero tenés que darle la vuelta al dinero. Te gastaste 10, pero recuperaste ese mismo día 15, solo te quedaron 5, pero ya recuperaste y así. Le das la vuelta al billete, ¿verdad? El famoso ciclo de conversión de efectivo. Y cuando el producto viene importado de tan lejos, económicamente no es rentable traer pushitos. Entonces no existe un inventario justo a tiempo para los que consumen este producto en la región. Tenían que manejar grandes inventarios. Y eso es tener la plata secuestrada, una plata que no está produciendo. Entonces, bajo competitividad en costos, dije, la logística, la distancia nos puede dar una ventajita ahí, que estamos nosotros cerquita, pues por lo menos nos quitamos el flete AE, muchos fletes, ¿verdad? Muchos gastos en flete. Nos quitamos tiempo y el inventario. Entonces creo que con esas tres variables, el tiempo, el costo per se del producto y los días de inventario, podemos nosotros entrar a competir, ¿verdad? Y así fue. Nos aferramos a promover esas tres ventajas competitivas. En ese momento nuestro plan era solo igualar la calidad vietnamita, ¿verdad? Resultó que al final terminamos superando por mucho a la calidad vietnamita por el hecho del tiempo, ¿verdad? Porque el producto era tan fresco, de tan reciente pesca, que la calidad era muy superior. Y eso nos generó demanda por nuestro producto en otros países de América que están relativamente cerca de Guatemala y les queda más cerca abastecerse de un proveedor chapín que de un proveedor vietnamita. Ok, ¿y cómo empezaste? ¿Atendiendo el mercado local o exportando? La idea empezó atendiendo el mercado local y luego empezar a exportar. Cuando nosotros, obviamente la cantidad de plata que se requería para echar a andar el negocio, nosotros no teníamos ese dinero. En ese momento ya se había sumado al proyecto Enio y José, ¿verdad? Y entre los tres, pues éramos patojos de la U sin billete. Sí. Conocidos porque estudiaban juntos. Conocidos porque estudiábamos juntos. Okay. Ajá. En la misma universidad, pero cada quien diferente, ¿verdad? Pero un par de clases sí tuvimos juntos. Y
ahí sí que tuvimos que recurrir a levantar capital, ¿verdad? Porque si no naciste millonario, ¿verdad? Y el sistema de Guatemala no es como Estados Unidos, que a los emprendedores el gobierno gringo les subsidia a través de bancos préstamos a 30 años plazo a 1% de interés, ¿verdad? Y les dan millones de dólares. Guatemala no pasa eso, ¿verdad? Un banco primero ni te ve, Sí, es invisible. Y que de hecho es bueno, ¿verdad? No les voy a decir que no va a resentir. Qué bueno que nuestro sistema financiero sea más estricto, ¿verdad? Lo que están haciendo en Estados Unidos, eso ya es valoración personal, es un daño al pueblo, ¿verdad? Porque es como consentir al ser humano y darle, es como malcriar a un niño, ¿verdad? Entonces ya no generas gente productiva, generas, de hecho generas lo contrario, gente que hace pichacha el dinero, y eso es peor, ¿verdad? Claro. Entonces, Tenías una pregunta. Sí, me parecía interesante que vos saliendo de la Universidad Marroquín, una empresa que promueve mucho el emprendimiento, pues tenías un reto delante tuyo, ¿no? Que eran esos 300,000. ¿Qué pensabas? Recaudar fondos, angel investors. Bueno, ya vimos que el banco puede ser algo complicado. sí, pues montamos bien el pitch, ¿verdad? Desde el problema hasta nuestra idea para resolverlo, ¿verdad? El impacto social que vamos a generar sobre muchos guatemaltecos. Ese es un tema súper importante, ¿verdad? Claro. Súper. Y de hecho, entre las decisiones de echarme al agua, tirarme al agua en este negocio, es eso, ¿verdad? Para mí, más allá que el dinero, al final, el dinero, pues es un producto inerte, ¿verdad? Es qué haces con el dinero o de dónde proviene el dinero que te ayuda como persona, ¿verdad? Si el producto viene de un mal origen, ese dinero llegó inerte a tus manos, pero pasó destruyendo familias, destruyendo cosas para llegar a tus manos, ¿verdad? Y luego en tus manos, puedes usarlo para bendecir o para maldecir, ¿verdad? A ti mismo, a tu familia y a los demás. Entonces, el hecho de que viniera de buenas fuentes, generara muchos empleos nuevos, porque esto no iba a ser un negocio que es quitarle a un proveedor local por sustituirlo por otro proveedor local, ¿verdad? Sí. Este era quitarle el negocio a un vietnamita. Pobre, ¿verdad? Pero la verdad que si me pones entre guatemaltecos y vietnamitas, voy a elegir a los guatemaltecos, ¿verdad? Probablemente. Chapín. Sí, pero que seguramente no se dieron cuenta Ni se lo del mercado que perdieron, ¿verdad? Porque No se dio ningún resfriado. Exacto, exactamente. Especialmente eso. Porque le estás quitando negocio a corporaciones multimillonarias que perder una facturación de tanto, ni lo sienten. A veces ni se dan cuenta, porque solo se cerró aquí el mercado, pero se abrió acá el otro, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Pero para nosotros es mucho, ¿verdad? Es un cambio enorme, ¿verdad? Para ellos es un numerito en el balance, ¿verdad? Que cambió de cuenta, en vez de venir de Centroamérica, ahora viene de otro país. Claro. Pero para nosotros son trabajos, son personas, son familias, jóvenes que en vez de estar delinquiendo, están pescando, ¿verdad? Sí, es tangible, ¿verdad? Es muy tangible, muy real. Entonces, eso me gustó, ¿verdad? Es bien interesante porque, digamos, como un estudiante de este tipo de universidades, que es pues una universidad top de nuestro país, se va a hablar con pescadores y a trabajar y arriesgar un capital que ni siquiera era tuyo, que depende mucho de esta gente, ¿verdad? Yo, mientras que estuvimos implementando, obviamente escuchás muchas cosas. Yo estuve platicando con tu gerente de compras en su momento y el tema de comprar era, digamos, el pescador sentía que le hacía un favor a venderle el pescado tuna en algún momento, y él me explicaba, mira, es que esto no es yo no soy el de compras de CMI, ¿verdad? ¿Verdad? No, ¿verdad? Muchas veces me decía, me maltratan, ¿verdad? Entonces es ¿verdad? Se oye bien romántico lo que estamos hablando, pero la realidad, ¿verdad? Como te digo, a mí este proyecto me gusta y siempre trato de, cada vez que hablo con José o contigo o incluso con alguien de tu equipo,
pues siempre pregunto algunas cosas porque me parece bien, bien interesante y de verdad que nosotros estamos contentísimos porque estamos creciendo a la par de ustedes. De hecho, hoy pues estábamos viendo un módulo, pues me llega un correo de que se está viendo un módulo para arreglar otro tema de lotes, ¿verdad? Que siempre hemos trabajado mucho con el tema de inventario. Vamos a desarrollar ahí, hoy ya tenés tus propias lanchas, ya tenés tus barcos, ya no solo estás exportando, estás importando. Entonces, es admirable, la verdad. Por eso es que yo les decía, a mí me emociona sentarme hoy con con el CEO de Tuner, porque esto no fue easy cake, pues, ¿verdad? No fue encontré el océano azul y seguramente a los que más estabas ayudando fueron a los que probablemente peor te han tratado, ¿verdad? Que son los pescadores, ¿verdad? De hecho, así es. Eso es bien chistoso. Cuando uno no está en el ambiente, uno suele romantizar mucho, como que hay una empresa que genera impacto social, y uno piensa que ahí está la gente de escasos recursos, así como, ay, ayúdenme. No, claro. La gente vive su realidad, y en sus realidades muchas veces viven mal, muchas veces por el mismo comportamiento que tienen. Hay un dicho que dice que nosotros los guatemaltecos tenemos el gobernante que nos merecemos, o la historia, eso que dicen que los pueblos tienen a los gobernantes que se merecen, o que los gobernantes de los países son un reflejo de la sociedad. Y yo creo demasiado en eso, porque lastimosamente tenemos una cultura no muy desarrollada. Cuando hablo de cultura no me refiero a tuncuntín, la marimba y el traje típico, eso es muy lindo, pero con cultura me refiero a la educación, a los valores, a la disciplina que tenemos. Creo que como guatemaltecos tenemos un montón de problemas y un montón de daños, ahí sí que de muchos años atrás, ¿verdad? De cosas que nos han venido enseñando mal y que al final nos tienen a nosotros atrapados en ese círculo de pobreza. Es interesante, pero por ejemplo, eso siempre se ve, porque la gente que se vuelve malhechora, así como hace dinero muy rápido, lo pierden también muy rápido, porque ellos hicieron algo para obtener dinero, pero ellos en sí no están preparados para mantenerlo. Entonces, el dinero al final va a estar en las manos de quien tiene una mejor habilidad para retenerlo. Y para retener dinero, para retener riqueza, tienes que tener unos valores humanos, ¿verdad? Ahí es donde entran los valores humanos, aparte de cómo obtenés el dinero. Como humano, ¿qué valores tenés? Y eso va a determinar si ese dinero se queda en ti, si ese dinero se multiplica, si ese dinero desaparece. Porque malos hábitos, desde adicciones, por ejemplo, a las drogas, el alcoholismo. Guatemala es un país con demasiado alcoholismo. Y yo también tomo, pero medido. Pero algo que me molesta mucho es cómo nos sentimos tan orgullosos de lo borrachos que somos. Cuando es cultural, ¿no? Y a cierto nivel social se pueden dar el lujo de ser unos grandes borrachos y no hay problema. Pero hay otro nivel social donde promover el alcoholismo destruye totalmente familias. Conozco gente de mucho dinero que puede mantener su adicción al alcohol y todo está bien, ¿verdad? Porque ya están en un estatus social y económico que les permite tener malos hábitos y su realidad no cambia mucho, a menos que se excedan, ¿verdad? Así un exceso. Pero regresando un poquito, me parece interesante, perdón que te interrumpa. Tú me entiendo mucho por qué te apasionó tanto este problema del atún, que no lo resolvíamos en Guate, y cómo ves todo, pero en lugar de verlo desde el lado negativo, porque ¿verdad? Se ve un poquito negativo, ¿cómo propones a través de tu empresa la solución? ¿Verdad? Ajá. Y es lo que yo te decía, bueno, te fuiste con gente que probablemente no quería ser ayudada, ¿eh? Porque eso pasa también, ¿verdad? Yo, la verdad que estoy bien. Y que tiene mucho orgullo. Yo soy la mera, lo que yo vengo haciendo es lo mejor. Yo soy el mejor pescador de aquí, de este pueblo, no hay mejor pescador que yo. Tecnología. Yo no necesito tecnología. Yo huelo el pescado. Complejo. Ajá. Entonces es gente con mucho orgullo, ¿verdad? Entonces,
ahí sí que hay una herramienta excelente para unir, ¿verdad? A personas de cualquier raza, de cualquier nivel social, cultural, económico, y es el dinero. El incentivo económico une. El incentivo económico es el que tiene a los chinos cooperando con los africanos, a los africanos cooperando con todo el mundo, nosotros. Es esa capacidad de nosotros como raza humana, es el incentivo económico, lo que nos hace cooperar con gente que no habla ni nuestro idioma. Eso es una característica única y exclusiva del ser humano. Y esa es la herramienta que ha funcionado para que nosotros crezcamos como sociedad, y por ende es la herramienta que tiene que funcionar para poder crecer como empresa. Entonces, alinear los incentivos económicos. A mí no me importa lo que pienses, ni cómo lo hagas, ni qué digas. Lo que importa es que yo te voy a pagar más que aquel. Y aquel podrá ser tu vecino, podrá ser tu primo, podrá ser tu amigo, podrá ser tu cuñado, tu suegro, pero él no te va a pagar tanto como yo. Entonces, es ya empezar a competir por precio. Y ahí es donde salen ganando los pescadores. Porque, ¿cómo un extraño se va a hacer del suministro del pescado? No es por amor, ay, me quiero jugar petojo, no, ay, me echó buena casaca. No, es cuánto me ofreces. Y si me ofreces buena plata, el pescado es para ti. Entonces, la manera de ganarse a los pescadores y de tenerlos contentos, porque al final tenerlos contentos es pagándoles más. Claro. Y la única manera de pagarles más es obteniendo la mejor clientela. Y ahí fue donde entra la necesidad de exportar, ¿verdad? Si nosotros queríamos hacernos del suministro, teníamos que obtener clientes que pagaran lo mejor por ese producto. Y restaurantes en Guatemala que paguen preciazos son muy contados con los dedos de esta mano. Entonces uno no puede montar una cadena de suministro grande donde incluís a mucha gente con unos restaurantes chiquitillos, ¿verdad? Y que encima te pagan bien, pero encima no hay volumen. Entonces teníamos que acceder a un mercado muchísimo más grande, donde la característica de estos 5 estuviera pero exponenciada. Y así fue como nos dedicamos a la exportación. Me pareció interesante, si me puedes dar un poco de contexto, Juan Luis. Hablaste de implementación, de módulos. ¿Qué es eso? ¿Cómo fue o a qué te referís? Sí, digamos, decíamos al principio que hace un año nos topamos en un evento, que estábamos los 3 casualmente ahí, y nosotros ya teníamos este bebé latinoamericano de la oficina de Analytex que se llama CFO Digital, y la idea es pensar en empresas que ya han superado esta etapa que dice Beto del emprendimiento y que necesitan un CFO, pero lo que nosotros queremos resolver en el mercado es, ¿verdad? Todavía no eres una empresa que te hace sentido tener un CFO que te cobra, yo no sé, unos $6,000 al mes, no sé cuánto cobrará un CFO, y tenerlo ahí sentado porque aparte tu operación no da para tantos análisis, y entonces yo con tecnología tú vas a sentir que vas a tener, o sea, no te va a hacer falta ese CFO, ¿verdad? Entonces, de hecho, la conversación con Beto empieza, no sé si estoy pensando en contratar un CFO, pero no estoy seguro. Entonces, pues había ruido, era un evento, ¿verdad? Y le digo yo, pues tenés tiempo, la otra semana, juntémonos. Nosotros, de hecho, tenemos un producto que se llama CFO Digital. Ya en ese tiempo, ya teníamos un cliente, ¿verdad? Entonces ya estaba como aprobándose nuestra hipótesis, diría Beto, y ya el mercado estaba aprobándolo, y en ese momento pues él estaba bien con su ERP, ¿verdad? En ese momento no estábamos con Odoo, estábamos solo con Lucanet, y la idea era que Beto pudiera, ¿verdad? Él me decía, mira, algo que nosotros tratábamos de estarle diciendo a todos los CFOs que estábamos trabajando en ese momento con todos los leads era, no te desgastes haciendo los informes manualmente. Tú eres para hacer estrategia. Y de hecho, ni yo lo tuve que decir. Beto me dices que yo no tengo tiempo, yo necesito hacer crecer mi empresa. Yo podría hacer ese trabajo, pero no tengo tiempo, ¿verdad? Ajá. Ese es trabajo de back office. Y el back office es importante, pero es indirecto en el crecimiento. No como CEO,
tiene que estar muy enfocado directamente en el crecimiento del negocio. Acciones que directamente generen crecimiento y las acciones indirectas, como un back office, son igual de importantes, pero alguien más se tiene que dedicar a hacer eso. Si la empresa no está lo suficientemente grande, no puede uno pagar, como dice él, un CFO, ¿verdad? Un contador galísimo, un SAP. Claro. Entonces ahí es donde entran. O al rato y sí podés, pero no hace sentido, ¿verdad? Ajá, no hace sentido. ¿A costas de qué? Ese dinero puede inyectarse en más crecimiento. Porque al final todo es pesos y contrapesos. Me voy a estancar por tener la oficinita ordenada, o quiero seguir creciendo y que en vez de ser una oficinita, sea una oficinota en un futuro. Entonces ahí fue donde... Ajá, entonces empezamos con Lucanet, ¿verdad? De hecho, ya está, pues te mandé contratos, ¿verdad? O sea, es la oferta económica, tal, no sé qué, súper bien. Y me dice, mira, tengo un problema de inventarios. Déjame resolver esto e implementamos, ¿verdad? Ese era noviembre, creo yo. Bueno, entonces entrémosle en enero, pues, ¿verdad? Cierre contable, tal, no sé qué. Empezamos año nuevo. Entonces en enero, obviamente, lo primero que hago es, Beto, ¿cómo estás? Tal, no sé qué. Mira vos, ya no puedo más con mi proveedor de ERP, ¿verdad? Bueno, fue casi en febrero, porque en enero todavía seguía resolviéndolo. Y casualmente se alinea con que nosotros empezamos a ser partners de Odoo. Sí. Y le digo, esto, la verdad que es, qué risa, ¿verdad? Porque al final se alinearon los planetas. Y yo, sí, pues mira, nosotros estamos implementando Odoo. Y me dice, pues precisamente ese es el sistema que quiero implementar. ¿Verdad? Sí, como anillo al dedo. Y que, como contexto, que un CFO actúa con información, ¿verdad? O sea, un CFO es una persona que tiene esa capacidad de ver la información y sacar conclusiones hacia dónde dirigir la empresa, dónde mejorar, dónde, ¿verdad? Ya qué decisión se toma, y eso es personal, pero esa es la labor de un CFO. Alguien que con conocimiento, con data, agarra la data, la analiza y saca conclusiones. El problema es que para que un CFO funcione efectivamente, lo tienes que alimentar de buena data. Y los sistemas de recolección de data en una empresa son los ERPs. Y si un ERP no funciona, o no funciona bien, la data que te entrega es mala data. Entonces un CFO no hace un buen trabajo con la data, porque está partiendo de una base mala. Entonces sus conclusiones por ende van a ser malas. Entonces uno tiene que confiar en la data y luego confiar en el CFO para que la data y las conclusiones sean correctas, ¿verdad? Y sea información real que sirva como negocio. Entonces, por eso era tan importante el tema de tener los inventarios dentro. Porque información de inventarios es data, ¿verdad? Claro. Y solo con esa data puede actuar un CFO. Entonces, por eso yo posponía. Y mi problema real era el sistema. Mi sistema no me manejaba bien los inventarios, ni la data de los inventarios. Entonces era... En realidad no era tu sistema, porque el rato yo creo que es un sistema que es bueno, es lo que siempre decimos, pero era el implementador y el soporte, que era en el momento donde estabas, sí, ¿verdad? De hecho, el sistema, yo solía trabajar con un sistema open source de la India, que es muy bueno, bien manejado y bien desarrollado, genera cosas muy buenas en un montón de empresas de cualquier nivel. El problema era que el soporte en Guatemala no era bueno. No tenía porque al final todas estas herramientas son implementadas por humanos, y si hay un mal equipo de humanos implementadores, esas herramientas nunca te lo logran implementar bien, no te sirve de nada. Entonces es algo que logré con entonces sí viste un antes y después, me imagino. Sí, totalmente. Tú, Beto, ya para ir cerrando, bueno, hoy creo que tendríamos que hacer otro podcast y vamos a invitar a José, pero que es tu socio que ve toda la parte operativa. Y yo decía, ¿verdad? O como yo lo veo, obviamente me puedes corregir, hasta me pongo nervioso de decirlo, ¿verdad? Porque aquí está el que sí sabe. Pero como lo he visto yo, es que, bueno, empezamos contigo
eras un exportador muy bueno, en la pandemia empezaste prácticamente te decía yo B2C, pero pues empezaste ya a atender ese mercado con el que descubriste esta oportunidad. Empezaste incluso a atender casas, ¿verdad? Que te pedían buen pescado. Sí. Y hoy, ¿verdad? Estás a punto de abrir oficinas, si no estoy mal, en otros países de Centroamérica. Estás por abrir oficinas en un mercado como Estados Unidos, ¿verdad? Para tú exportar el pescado que ya obtienes de aquí. Y del lado operativo creciste y ya tú contratas, yo creo que es contratación, tú contratas a los pescadores, tú tienes tus propios barcos, tienes tus propias lanchas. ¿Cómo crees que ha colaborado el tener un buen sistema para tomar estas decisiones? Pues para hacer lo que yo acabo de decir, que no sé si es eso o es más o es menos, ¿verdad? Pero ¿cómo te apoya un ERP? No voy a decir que Analytics, al rato pudo haber sido también alguien más, porque sí, el logro ha sido de ustedes, pues, pero nosotros estamos creciendo con ustedes. Sí, ordenar la casa, realmente, ¿cómo ha apoyado? Ordenarnos, ¿verdad? Y darnos información, ¿verdad? Al final, cuando uno puede operar sin sistema, ¿verdad? Uno puede operar y apuntar en papeles diferentes, ¿verdad? Y ahí llevar un cuaderno de puros papeles, de que se puede, se puede. De hecho, hay empresas que así se manejan. Muchísimo. Pero eso aumenta la probabilidad de error y hace muchísimo más lenta la toma de decisiones, pero una toma de decisiones correcta, ¿verdad? Porque a veces la gente, por tener mala información, toma malas decisiones, o por no llevar bien manejada su sistema de recolección de información, toma las decisiones muy tarde, ¿verdad? Y tomar decisiones tarde o tomar malas decisiones como empresa te afecta. Entonces, eso nos ha dado Analytics y ese soporte que nos ha dado con la plataforma Ubu, que nosotros tenemos información verídica en la que confiamos y rápido, ¿verdad? Es inmediato. Todos los días, por ejemplo, yo ahorita me meto al sistema y quiero ver cuánto inventario tenemos, la información está, ¿verdad? Y puedo confiar, puedo vender y no quedarle mal al cliente, porque sé que lo que dice el sistema es correcto. Entonces, todos podemos operar de una manera muchísimo más efectiva en la empresa y las unidades de negocio, al quedar ordenadas y donde hay una buena comunicación, una empresa, un proyecto efectivo es un proyecto donde hay buena comunicación y los bienes físicos no tienen problemas, ¿verdad? Es decir, todo transita como tiene que transitar, todo fluye. Entonces, cuando fluye, se suele ver ganancias, se suele ver utilidad. Entonces uno puede brincar a un siguiente proyecto, porque uno ya tiene la confianza de que este está funcionando, está ordenado y genera. Entonces nos podemos brincar a otro proyecto. Entonces por eso hemos ido brincando de proyecto en proyecto. Y eso le da la capacidad a uno de escalar, ¿verdad? Porque podemos delegar mucho control, mucha recolección en el sistema y nosotros enfocarnos en lo que somos mejores, que es encontrar oportunidades de negocio, encontrar mejores mercados, en proyectos de desarrollo, como ahora que ya no solo le compramos el pescado a los pescadores artesanales y es una relación comercial, ¿verdad? Sí. Sino también nosotros tenemos embarcaciones y nosotros le damos empleo directo a gente que se vuelva pescadora, embarcaciones que están a nuestro nombre, pequeñas y medianas. Ese es un proyecto nuevo, que ya es no solo dedicarnos a la exportación, sino también a la pesca per se, ¿verdad? Y esa capacidad de brincar de proyecto en proyecto la da poder dejar ordenadas los proyectos anteriores. Porque uno no puede tirarse a otra, ¿verdad? Uno no puede brincar de proyecto si el anterior sigue a medias, mediocre o mal, ¿verdad? Porque entonces no va a tener levantado el segundo y ya se le está cayendo el primero. Listo, gracias Beto. Bueno, nuestro querido host haga las preguntas. Bueno, las preguntas del final. Del gran final. Season final. Esto es lo que le dejamos a nuestra audiencia, que el gran Beto Soto nos va a dejar un par de cositas que Pablo le va a pedir. Bueno, Beto, yo creo que ya nos dejaste bastantes nuggets de cómo alguien puede empezar a atreverse, ¿no? Muchas veces tenés el proyecto en mente, pero no lo ejecutas. Yo creo que sos una persona que sos bien hands-on, lo que a veces
cuesta, ¿va? Muchos nos quedamos en el análisis parálisis y nunca ejecutamos. Entonces, la verdad que tu historia tiene mucho que aprender y seguro es una historia que no ha terminado, así que te vamos a invitar una segunda vez al podcast. Pero seguro esta información, tu habilidad se nutre de libros, de podcasts, de videos, de documentales. Y aquí va mi pregunta, me gustaría saber si hay algún libro que recomendás a la audiencia de que te ha nutrido de esa manera. Y luego una segunda pregunta de alguna frase que te identifique o como la que te gusta, que te inspira. Ok, a ver, un libro, tal vez del mundo del emprendimiento y cómo lograr empezar a hacer algo y tener una guía de cómo hacer las cosas. A mí me sirvió mucho The Lean Startup. Es The Lean Startup. Es como una metodología paso a paso de cómo lograr una empresa de tecnología. Ahí sí que de no existir, de ser idea, hacer una empresa. Los fundamentos de cómo se deben desarrollar las cosas son universales. Entonces, aunque yo en su momento lo leí, aprendido para la tecnología, los fundamentos son igual de aplicables para cualquier industria. La industria del pescado, la industria de los muebles, la industria de la ropa. Entonces, son los fundamentos los que sirven para luego poder ser uno, aplicarlo a cualquier industria. Entonces, la audiencia, lo que sea que se estén dedicando, esos fundamentos que se capturan de ese libro son muy buenos. Y luego una frase, a mí hay tantas frases, pero ahorita que lo dijiste, tal vez la de que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Hay gente que quiere hacer mucho al mismo tiempo y al final no logra resultados en nada, o resultados mediocres, y los resultados mediocres no te llevan de sopilote a Gavilán, ¿verdad? Entonces, Otra buena frase. Otra buena, esa es Un buen complemento, pues. La verdad que gracias a ambos, gracias por tomarte el tiempo y venir aquí a compartir. Sos una persona de admirar y el proyecto que tenés está increíble, así que felicitaciones. Felicidades. Gracias. Ahí siempre en la lucha, porque como vos decís, es una historia que no termina. Una historia que no Es se como las series, ¿verdad? Sí. Allá cuando decís, se resolvió el problema, el siguiente capítulo, un pedo. Sale una nueva season. Pero bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar pendientes. Nosotros somos CFO Digital Podcast. No nos pierdan la pista cada semana, un nuevo episodio. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales y en YouTube. Así que hasta la próxima y gracias por sintonizar.